Bienvenidos una vez más a nuestro canal, vuestro espacio favorito para enterarse de todo, absolutamente todo, lo que rodea a este actorazo que nos tiene a todos y todas suspirando. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que sé que les va a emocionar, que les va a hacer comentar, compartir y probablemente hasta gritar un poquito frente a la pantalla. Vamos a hablar de redoble de tambores la confesión más impactante de Kerem Bürsin, esa que según dicen, lo cambió todo. Esa que redefinió su carrera, su vida personal y quizás hasta su forma de ver el mundo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba informativa, quiero recordarles a todos que si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Traemos chismes jugosos, análisis profundos y un amor inmenso por las telenovelas turcas, así que no se arrepentirán. Y a los que ya están suscritos, mil gracias por su apoyo constante. Ustedes son la gasolina que mantiene este motor encendido. Ahora sí, sin más preámbulos, preparemos el café, acomódense en el sofá y prepárense para escuchar la confesión que sacudió los cimientos del fandom de Kerem Bürsin, tómame por completo. Esta frase aparentemente sencilla, encierra un universo de significados, de miedos superados, de sueños perseguidos y de una honestidad brutal que caracteriza a nuestro Kerem. No estamos hablando de una declaración de amor ardiente a una CEO estrella, aunque, guiño, guiño la imaginación es libre. Estamos hablando de una confesión mucho más profunda, una que tiene que ver con su proceso creativo, con su lucha por ser auténtico y con su deseo de conectar con su público de una manera genuina y sin filtros. Para entender el impacto de esta frase, tenemos que remontarnos un poco a los inicios de la carrera de Kerem. Él, como muchos actores jóvenes y guapos, comenzó su camino en el mundo del espectáculo persiguiendo el sueño americano, en Hollywood. Tuvo pequeños papeles, participó en algunas producciones, pero sentía que algo faltaba. Sentía que estaba actuando o interpretando un papel, pero no se estaba mostrando realmente cómo era. Ese vacío existencial, esa sensación de no estar viviendo su propia vida, lo acompañó durante sus primeros años en la industria. No era solo la falta de reconocimiento o el tamaño de los papeles, era algo mucho más profundo, la ausencia de autenticidad. Se sentía encasillado, limitado por las expectativas de la industria, por los estereotipos que se le imponían. Lo veían como el galán de telenovela, el chico guapo que roba corazones, pero él quería ser más que eso. Quería explorar personajes complejos, contar historias significativas, mostrar su vulnerabilidad y su lado más humano. Soñaba con roles que lo desafiaran como actor, que lo obligaran a investigar y a conectar con emociones reales. Quería que su trabajo tuviera un impacto, que generara conversaciones y que, de alguna manera, contribuyera a hacer del mundo un lugar mejor. Esta frustración, este sentimiento de no ser visto realmente, fue creciendo con el tiempo. Se sentía como una marioneta movida por los hilos de otros, sin poder expresar su propia voz. Era como si estuviera atrapado en una jaula dorada, rodeado de lujos y oportunidades, pero incapaz de desplegar sus alas y volar. La presión de cumplir con las expectativas, de mantener una imagen pública impecable, lo sofocaba. Sentía que estaba perdiendo su identidad, que se estaba convirtiendo en una versión diluida de sí mismo. Y fue en ese momento de crisis, de profunda reflexión, cuando surgió la frase «tómame por completo». No fue algo premeditado, una estrategia de marketing o una declaración cuidadosamente elaborada. Fue un grito visceral, una necesidad imperiosa de liberarse y de mostrarse tal como era. No era una súplica desesperada, sino una declaración de intenciones. Era un grito de rebeldía contra las convenciones, contra las expectativas, contra todo aquello que le impedía ser él mismo. Era una invitación a la industria, al público, a sus compañeros de trabajo, a que lo vieran en su totalidad, con sus virtudes y sus defectos, con su talento y sus inseguridades. Era una forma de decir: basta de máscaras, basta de apariencias, basta de roles predefinidos. Quiero ser yo mismo, sin filtros ni artificios. Tómame por completo significaba: no me juzgues solo por mi apariencia, por mi físico. No me encasilles en un rol predefinido. Mírame como un ser humano complejo con sueños, aspiraciones, miedos y un deseo profundo de conectar con el mundo a través de mi trabajo. Era una invitación a la empatía, a la comprensión, a la aceptación incondicional. Era un llamado a la autenticidad, tanto para él mismo como para los demás. Esta confesión, esta toma de postura, no fue fácil.
Implicó enfrentarse a agentes, productores, directores que no entendían su visión. Muchos lo consideraban un capricho, una rebeldía juvenil que desaparecería con el tiempo. Le decían que estaba loco, que estaba arriesgando su carrera por una idea absurda. Le advertían que la industria no perdona la autenticidad, que la gente prefiere las caras bonitas y los clichés. Pero Kerem estaba decidido a no ceder, a no traicionar sus principios. Implicó arriesgarse a perder oportunidades, a ser rechazado, a ser incomprendido. Sabía que el camino que había elegido era difícil, que estaría lleno de obstáculos y de decepciones. Pero estaba dispuesto a pagar el precio, a sacrificar el éxito fácil por la satisfacción de ser fiel a sí mismo. Prefería fracasar siendo auténtico que triunfar siendo una copia. Pero Kerem estaba decidido a ser fiel a sí mismo, a no renunciar a su esencia. Tenía una convicción inquebrantable en su talento, en su capacidad para conectar con el público a través de la honestidad. Creía que la autenticidad era su mayor fortaleza, su arma secreta para destacar en un mundo lleno de imitaciones. Y fue entonces cuando decidió regresar a Turquía, a sus raíces, a su cultura. Fue una decisión arriesgada, pero sentía que era lo correcto. Necesitaba reconectar con su identidad, con su historia, con sus valores. Sentía que en Hollywood estaba perdiendo el rumbo, que se estaba alejando de quien realmente era. Necesitaba un cambio de aires, un nuevo comienzo que le permitiera reinventarse y encontrar su propio camino. Allí sintió que podía encontrar el espacio para desarrollar su talento de una manera más auténtica, para contar historias que resonaran con su propia experiencia. En Turquía sintió que podía ser el mismo, sin tener que complacer a nadie ni cumplir con expectativas ajenas. Sintió que podía explorar su creatividad sin limitaciones, que podía arriesgarse a experimentar y a desafiar las convenciones. Y vaya que lo logró. Su papel en Senkalkam lo catapultó a la fama internacional, pero no fue solo por su atractivo físico o por la química que tenía con Andersel. Fue porque Kerem aportó al personaje de Serkan Bolat una profundidad, una vulnerabilidad, una humanidad que trascendía el simple cliché del jefe arrogante y frío. Su interpretación fue un torbellino de emociones, una montaña rusa de sentimientos que conectó con el público a un nivel visceral. Serkan Bolat, gracias a Kerem, se convirtió en un personaje complejo con traumas del pasado, con miedos a amar, con una necesidad desesperada de conectar con los demás. Ya no era solo el hombre de negocios exitoso y despiadado, era un ser humano herido, vulnerable y en busca de redención. Kerem supo transmitir esa complejidad con maestría, regalándonos una actuación memorable que quedará grabada en la historia de las telenovelas turcas. Y el público, al ver esa honestidad en la pantalla, se identificó con él, se enamoró de él, lo abrazó por completo. La autenticidad de Kerem resonó con la audiencia, que se sintió atraída por su vulnerabilidad y su capacidad para mostrarse tal como era. La gente se dio cuenta de que detrás del galán de telenovela había un ser humano real, con sus propias luchas y sus propias inseguridades. La confesión "tómame por completo" se había hecho realidad. Kerem, al mostrarse vulnerable y auténtico, había logrado conectar con su público de una manera profunda y significativa. Había demostrado que el talento va más allá de la apariencia, que la honestidad es la mejor herramienta para conectar con los demás y que la autenticidad es el camino hacia el éxito verdadero. Había demostrado que se puede ser un ícono de la televisión y, al mismo tiempo, un ser humano con los pies en la tierra. Pero la historia no termina aquí. Después de Senkalkam, Kerem ha seguido explorando personajes complejos y desafiantes, demostrando que no tiene miedo de salirse de su zona de confort, de asumir riesgos, de mostrar su lado más oscuro y vulnerable. Ha elegido roles que lo obligan a crecer como actor y como persona, que lo desafían a superar sus propios límites. No se conforma con repetir fórmulas exitosas, sino que busca constantemente nuevos retos que le permitan reinventarse y sorprender al público. Ha participado en proyectos que abordan temas sociales importantes, que denuncian injusticias, que invitan a la reflexión. Se ha convertido en un activista, utilizando su plataforma para dar voz a los que no la tienen, para luchar por un mundo más justo y equitativo. Utiliza su influencia para promover causas sociales, para defender los derechos humanos y para inspirar a otros a hacer del mundo un lugar mejor. No se limita a ser una cara bonita, sino que utiliza su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. Y todo esto sin perder su esencia, sin renunciar a su sentido del humor, sin dejar de ser ese chico carismático y encantador que nos robó el corazón desde el primer momento.
Kerem Bürsin ha demostrado que se puede ser un galán de telenovela y al mismo tiempo, un actor comprometido, un activista social y una persona auténtica y vulnerable. Ha demostrado que se puede tener éxito sin sacrificar la integridad, que se puede ser famoso sin perder la humildad. Su confesión "Tómame por completo" sigue resonando en su carrera, en sus decisiones, en su forma de interactuar con el mundo. Es un recordatorio constante de que la autenticidad es el camino hacia la felicidad y el éxito verdadero, y que no debemos tener miedo de mostrarnos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Es un mantra que lo guía en cada paso que da, una brújula que lo orienta hacia la verdad y la honestidad. Porque al final es esa imperfección, esa vulnerabilidad, lo que nos hace humanos, lo que nos permite conectar con los demás y lo que nos convierte en seres únicos e irrepetibles. Kerem Bürsin lo entendió a la perfección, y su carrera es una prueba de ello. Ha demostrado que la belleza radica en la imperfección, que la autenticidad es el mayor atractivo y que la vulnerabilidad es una fortaleza. Así que la próxima vez que veamos a Kerem en la pantalla, recordemos esta confesión, recordemos su lucha por ser auténtico y valoremos su valentía al mostrarse tal como es. Recordemos que detrás del actor famoso hay un ser humano real, con sus propias luchas y sus propias victorias. Valoremos su honestidad, su compromiso y su capacidad para conectar con el público a un nivel profundo. Porque al final lo que realmente importa es la conexión humana, la honestidad y la capacidad de tocar el corazón de los demás a través de nuestro trabajo. Y Kerem Bürsin, sin duda alguna, ha logrado tocar el corazón de millones de personas en todo el mundo. Ha logrado inspirar, emocionar y hacer reír a la gente con su talento y su carisma. Y lo sigue haciendo con cada papel, con cada entrevista, con cada gesto. Porque él, más que un actor, es un ser humano que nos inspira a ser mejores, a ser más auténticos y a amar sin miedo. Nos enseña que la vida es un viaje de autodescubrimiento, que no hay que tener miedo de mostrarse tal como somos y que la autenticidad es el camino hacia la felicidad. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la confesión más impactante de Kerem Bürsin. Espero que les haya inspirado a ser más auténticos, a perseguir sus sueños y a no tener miedo de mostrarse tal como son. Espero que les haya dejado una reflexión sobre la importancia de ser fiel a uno mismo y de no ceder ante las presiones externas. En resumen, vimos cómo Kerem Bürsin, a través de su confesión, "Tómame por completo", logró superar las expectativas de la industria, regresar a sus raíces, encontrar su voz y conectar con el público de una manera auténtica y significativa. Su historia es un ejemplo de valentía, honestidad y perseverancia, y nos inspira a todos a ser más fieles a nosotros mismos. Su camino no ha sido fácil, pero ha demostrado que la autenticidad es recompensada y que el éxito verdadero se encuentra en la honestidad. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este viaje. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son la gasolina que alimenta nuestro canal y nos impulsa a seguir adelante. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la confesión de Kerem Bürsin? ¿Qué opinan de su carrera? ¿Cuál es su personaje favorito? Queremos leer sus opiniones. Queremos saber qué piensan sobre este tema tan importante y cómo la historia de Kerem los ha inspirado. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar siempre al día con las últimas noticias del mundo de las series turcas. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y gracias por ser parte de esta comunidad. Adiós.